La noticia entrevista a personalidades. Bueno, mi papá fue profesor, educado en el Mexa Hidalgo, pues un profesor rural. Y pues bueno, lo que yo tengo un tanto también memoria en el momento en que nosotros vivimos en Axtla de Terrazas, pues fue que él siempre participó en defensa pues de campesinos, de indígenas. Y él siempre tenía como pues esta cosmovisión, vamos a decirlo, pues una visión de izquierda, ¿no? De estar pues en movimientos, organizando, luchando, defendiéndose, en oposición al caciquismo, en oposición al priismo. A mi papá lo apresan más o menos como en el 82, pues por pertenecer a grupos clandestinos. Mi papá es trasladado a San Luis Potosí, mi papá fue torturado y pues bueno, me parece que mi papá fue un hombre congruente con sus ideales y pues bueno, quizás eso nosotros como hijos lo tenemos, ¿no? Lo traemos. Estaba siempre pues muy inconforme en situaciones de injusticias. Y pues bueno, eso, más bien formado como un hombre de izquierda, como un hombre pues apegado pues a criterios en torno al movimiento social, campesino. Conocía muy bien el tema de la lucha de Lucio Cabañas, todo este tema de la lucha en Guerrero, el tema de desaparecidos y todo esto, ¿no? Entonces, pues quizás te digo, esa parte nos infundió a nosotros pues ese simbolismo de la lucha por defender las causas justas, vamos a decirlo, ¿no? Entonces mi padre, bueno, al menos para mí y creo para mis hermanos también, pues es un referente y pues bueno, luego participó también, vino participando en el PT, antes, te digo, pero más bien siempre como en el tema más organizativo también, ¿no? Y pues bueno, esa es como parte de la lucha y también del tema de la represión, como que había como mucha inconformidad en esos momentos políticos, ¿no? de la represión que utilizaba pues el PRI gobierno en esos momentos y como que a nosotros siempre nos quedó como esa espinita pues de ser oposición, ¿no? De luchar por mejores causas, por un mejor país, por un país más justo, más democrático. Creo que eso lo tenemos de él, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que mi papá, bueno, lo apresan, viene doña Rosario Ibarra de Piedra, que es como en los primeros momentos también con los temas de amnistía a presos políticos, entre otros compañeros por supuesto, y pues en toda la República, ¿no? Había como ese tema de la represión en contra de quien se opusiera al régimen, ¿no? Entonces sí. Mi papá siempre tuvo como mucha claridad en ese sentido de ser como opositor, ¿no? Y ser opositor de izquierda con ideales. Y te digo, formado también en una normal rural, dándose cuenta de las carencias, de las necesidades pues del pueblo, él siempre lo manifestó, ¿no? O sea, y pues bueno, creo yo que eso es como pues un sentido importante en la formación como hijos también, ¿no? Digo, es como un máximo referente en mí como ser humano, como persona. Por supuesto que era un hombre también con muchos defectos de su época, ¿no? O sea, pero era un hombre de avanzada, ¿no? También lo puedo decir, que siempre nos infundió el tema de la educación, ¿no? O sea, la educación como un derecho humano, pues la libertad también de tomar nuestras propias decisiones. Mi padre ahora ya no vive, sin embargo creo yo que es un referente de lucha, un referente de por qué nosotros decidimos ser también pues de izquierda, y siempre lo he dicho yo, o sea, es muy difícil que uno pueda manifestar un posicionamiento político si uno no tiene ideales, si uno no tiene principios, si uno no tiene base, ¿no? Creo yo que él pues formó
parte de ese criterio que nosotros tenemos como hijos. Y bueno, ya él no me conoció siendo diputada, sin embargo, pues bueno, él seguía la trayectoria de López Obrador desde que inicia, y bueno, Cuauhtémoc Cárdenas, o sea, todas estas luchas, parte del navismo, o sea, cosas que han sucedido como referentes y como defensas, pues de luchas justas, ¿no? Yo creo, y pues eso es lo que tuvimos siempre, entonces no pudimos pensar como en otro partido o en otro ámbito, ¿no? Más bien, pues esa era como nuestra inclinación más natural, ¿no? Podemos decir. Después de que lo apresan, pues nos venimos de Axtla de Terrazas, donde vivimos un tiempo en Moctezuma, luego de Moctezuma nos trasladamos aquí a San Luis Potosí, y pues él siguió dando clases en secundaria, siempre dio clases en secundaria, era especialista en temas de español, y pues bueno, pues esa es como parte del recorrido, ¿no? Yo creo que habría como muchas más cosas que decir, como más minuciosas, pero pues bueno, esa será como parte de otra historia, ¿no? Más bien yo quisiera como dejar, como dicho, ese simbolismo, ¿no? Que él nos impregnó a nosotros, y pues ese también como coraje para defender lo que uno cree, lo que uno siente, lo que uno dice, pues frente a las injusticias y frente a lo que uno ve mal, ¿no? Sí, yo creo que esta parte, te digo, la traemos de esas raíces sociales de mi padre. Yo cuando estuve, por ejemplo, en la prepa, que más o menos en el 94, cuando surge el movimiento zapatista, me surgen como estas ideas de también involucrarme en la participación política. Estaba en la prepa, yo estudié en un CECITE, que como fui la primera generación del CECITE número 1. Y recuerdo yo que en esos momentos es cuando surge el EZLN, junto con otro compañero nos empezamos a organizar para pegar unos periódicos murales, ¿no? O sea, por temas de intuición y de coincidencia política también con ese compañero, empezamos a manifestar nuestras ideas, ¿no? Ya luego en la universidad entró a la Facultad de Derecho. En ese momento, bueno, yo entré en el 97 a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Había un grupo que se llamaba Revolución Estudiantil Democrática. Me invitan a participar al grupo, y pues nos volvemos a involucrar. En ese momento mi hermano estaba en segundo de la facultad. Entonces coincidimos los dos también en el mismo grupo, pues nos manifestamos en varios sentidos. El director en ese momento era Aldazoro Velasco. Surge, te digo, todo este tema también de las venidas del subcomandante Marcos a visitar las entidades, pues. Hubo, me acuerdo mucho, un enfrentamiento ahí en contra del propio director, porque nosotros solicitábamos el auditorio para que estuviera el subcomandante Marcos y toda su comitiva, y él tajantemente dijo: no, en esta universidad, o sea, estos encapuchados no van a entrar, ¿no? Y bueno, ya luego se ablandaron un poquito también por la resistencia de nosotros, donde nosotros decíamos, pues bueno, o sea, estamos estudiando Derecho, estamos estudiando también Política, y queremos pues conocer cuál es la perspectiva del Ejército Zapatista, ¿no? Y si están recorriendo el territorio mexicano, pues que más que una universidad les abra las puertas, ¿no? Logramos que entrara a la Facultad de Derecho, por ahí debe de haber registros quizás en los diarios de esos acontecimientos. Organizamos varios eventos porque nuestro referente era el Che Guevara, o sea, como el logotipo pues del Che Guevara. Organizábamos eventos para conmemorar su muerte, para conmemorar algunos eventos importantes, ¿no? Como el Día Internacional de la Mujer. Por ejemplo, también Emiliano Zapata, ¿no? O sea, todos esos como referentes más de izquierda y sociales, pues los reivindicábamos. Fui candidata también a la Federación Universitaria Potosina. Por supuesto que no ganamos, porque ya había también como propiamente un candidato. Y nos opusimos al alza de los camiones, de la tarifa de los camiones. Me acuerdo que fue Silva Nieto, porque me acuerdo que tuvimos una reunión donde ellos nos hablan en la Casa de Gobierno, al
los que andábamos ahí también, como decían en esos momentos, de grilleros o de revoltosos, pero nosotros sabíamos que teníamos una convicción, ¿no? De que no íbamos a pasar por la universidad nada más por pasar, sino porque decíamos, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que cambiar las condiciones, ¿no? Porque todo el mundo decía, pues es que aquí es priista, o sea, aquí nunca ha habido ninguna situación de, pues sí, de manifestación o de oposición, ¿no? Entonces creo yo que hicimos pues lo que creímos en ese momento, coincidimos varios compañeros en el grupo Revolución Estudiantil Democrática. También otro grupo de compañeras formamos una revista que se llamó Catarsis. Ahí escribíamos sobre temas de mujeres, estaba también el tema de la revista La Trinchera, ¿no? Entonces, y escribíamos sobre esos temas, ¿no? O sea, en esos momentos el movimiento zapatista, el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? de la interrupción legal del embarazo, el acceso a la educación, porque también hubo como mucha efervescencia con el tema en la UNAM. Si tú recuerdas, más o menos en esos momentos fue cuando uno de los rectores en ese momento intentó subir las cuotas y hubo también toda una manifestación del Consejo General de Huelga, entonces donde empezaron a buscar como otros contactos en universidades, inclusive llegamos a ir de la Universidad de San Luis, de este grupo, a la UNAM, ¿no? Entonces, bueno, era un momento bien interesante y bien padre porque pues nos volcamos ahí en la política estudiantil, ¿no? Entonces creo yo que todo eso nos formó y me formó a mí mucho, la verdad me formó mucho a mí. También nos dábamos cuenta de este tema del machismo, de la exclusión de las mujeres, ¿no? Entonces, aunque nuestros compañeros siempre fueron como muy solidarios con nosotras para participar, sin embargo nos dábamos cuenta pues de esas situaciones de violencia, de machismos que había, ¿no? No lo notábamos tanto porque ejercíamos nuestro poder también al posicionarnos pues en diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, te digo, escribíamos, estábamos como atentas también de las clases, nos oponíamos inclusive a varios profesores cuando decían, pues ustedes para qué vienen aquí si ustedes se van a casar, ¿no? Entonces decían, nada más están mientras se casan, una cosa así, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho de algunos profesores que todavía decían que el tema de la violación en el matrimonio pues no era un delito, ¿no? Entonces tú te quedabas así como absorta diciendo, o sea, ¿cómo un de la universidad me está diciendo esto, ¿no? Entonces creo yo que aprendí muchísimo en el grupo de red. También había, bueno, me acuerdo que había como otra línea que era un tema más de pastoral, por ejemplo, ¿no? En la cual también aprendimos muchísimo, ¿no? Que ellos pues hacían sus encuentros y todo, y pues aprendimos como de todo, ¿no? Entonces éramos como un grupo muy unificado y pues nos defendíamos también frente a la autoridad, ¿no? Entonces uno de los compañeros ya después, al final, pues ocupó la consejería, ¿no? Entonces, pues me parece que abrimos también como brecha en ese momento, pues de participar políticamente, ¿no? Como grupo, como personas, y pues muchos nos veían así como raros, ¿no? Pero pues bueno, era como la simpatía en ese momento y pues ejercer lo que nosotros creíamos y pensábamos que era justo. Si estábamos estudiando Derecho, pues lo obvio era también como pues tener opiniones al respecto de temas diversos, ¿no? También, por ejemplo, nos empezamos a enfocar un poquito más en el tema de los comuneros de San Juan de Guadalupe, o sea, viendo temas también como pues del movimiento social, ¿no? Fuera de la ciudad, pueblos indígenas y todo eso que eran como parte de los temas. Yo, por ejemplo, realicé mi tesis dentro de la universidad cuando salí de la Facultad de Derecho, fue los derechos de las mujeres indígenas y bueno, sí, fue como derechos de las mujeres indígenas y me acuerdo que cuando yo le solicito la asesoría a un profesor me dice, pues eso, o sea, yo no te puedo asesorar porque pues el derecho indígena no existe, ¿no? Entonces, bueno, yo me tuve que asesorar con otro profesor que fue no directamente mi asesor, sino como coadyuvante de la propia tesis,
Pero digo, para que te des una idea de cómo se fueron abriendo los temas también en materia de derechos humanos, o sea, nosotros no fuimos formados todavía en esa línea como ahora ya son formados los abogados, ¿no? Digo, con la reforma del 2012 se abre todo un paradigma en ese tema, pero nosotros no fuimos formados en ese tema. Pero sin embargo ya traíamos como toda esta espinita del tema de, por ejemplo, de desaparición forzada de personas, pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, o sea, ya traíamos como ahí removiéndose cosas, ¿no? Aunque no estaba propiamente como en la ley, sin embargo ya eran como movimientos que se vislumbraban que pues es lo que tenía que ocurrir, ¿no? Los cambios en las leyes. Bueno, yo siento que una de las cosas más lamentables pues es esta situación de violencia que padecemos y que hemos padecido pues históricamente, ¿no? Pues bueno, se da por el tema de la subordinación, ¿no? O sea, se siente una superioridad o que el hombre es superior a la mujer porque ha habido una construcción cultural a partir de eso, ¿no? Sin embargo, creo yo que pues hemos estado avanzando en las leyes, hemos estado en positivizar pues los derechos de las mujeres, sin embargo creo yo que nos falta mucho, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? Este tema, pues sí, de la subordinación, el tema de la invisibilización, de que nosotras somos inferiores, nuestra voz no cuenta, pues, digo, desde el propio derecho romano, ¿no? O sea, el pater familias era el dueño de la vida del otro, o sea, no nada más de las hijas, sino también de los hijos. Nosotras no podíamos tener propiedades, nosotras no podíamos hablar en una tribuna, ¿no? No teníamos acceso a la educación, ¿no? O sea, ha sido un proceso de sometimiento, de estrangulamiento de nuestros derechos, pues durante siglos, ¿no? Entonces ahora que se empieza a vislumbrar todo este tema, pues de los derechos humanos, de los derechos, surge toda esta, pues se está visibilizando la enorme violencia que hemos sido sometidas las mujeres, ¿no? Donde nada más se nos recluta, vamos a decirlo, en el ámbito privado y no en el público, ¿no? Entonces lo que nos damos cuenta es que tenemos enormes capacidades para poder inclusive dirigir una nación, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que sí tenemos enormes pendientes en el tema de violencia hacia las mujeres y las niñas, y pues sigue siendo un pendiente en la agenda pues pública de género. Pues me parece que sí fue una legislatura muy interesante, porque pues creo yo que se rompió como este tema pues hegemónico que tenía el PRI en el poder pues del tema legislativo. Cuando llegamos pues el grupo Juntos Haremos Historia, me parece que fue un grupo interesante, un grupo donde pudimos coordinarnos en temas, por ejemplo, o que propusimos por lo menos en la tribuna. O sea, el primer punto fue rebajarnos los sueldos. Por supuesto que no pasó, porque pues a nadie le iba a convenir que nosotros estuviésemos propugnando por algo que nos parecía justo dentro de los principios de la Cuarta Transformación, ¿no? O sea, no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre, ¿no? Si era uno de los principios básicos y claves de la Cuarta Transformación, no hacer una política pues de rapiña, no hacer una política de la que históricamente nosotros habíamos criticado y de la cual pues somos conscientes, ¿no? Entonces la idea de llegar a la tribuna pues fue magnífica, una oportunidad para expresar nuestra posición política en contra pues de las injusticias, de la desigualdad, en contra pues de este control hegemónico, te digo, que pues históricamente también en San Luis ha tenido el PRI. Sin embargo, pues bueno, digo, ha habido cambios y todo, y bueno, parte de las iniciativas y de las que algunas no se aprobaron, por supuesto, digo, porque se necesita pues el consenso, las mayorías, pero por ejemplo, nosotros propusimos en cierto momento una muy interesante propuesta que fue la protección a los derechos de la naturaleza. Protección a los derechos de la naturaleza lo trabajó un médico, un biólogo y una abogada, y bueno, tu servidora, que juntos tratamos de convencer que era importante, porque en estos momentos estaba como muy
el tema de la Sierra de San Miguelito y, como sabemos, pues bueno, la protección de ella, ¿no? No pasó la iniciativa, inclusive cuando nosotros salimos la dejamos pues para discutir y esperábamos que los integrantes de Morena la defendieran. Sin embargo, creo que fue desechada. Nosotros, antes de llegar a ser legisladores, tuvimos una reunión con el presidente, donde el presidente, y eso a mí me dejó marcadísima, ¿no? Porque digo, yo nunca lo había visto así como pues cerca, ¿no? Tampoco lo vi tan cerca, pero por lo menos tuvimos una reunión todos los legisladores que quedamos en el 2018, y él nos dijo, o sea, ustedes no tienen derecho a fallar. Y eso a mí me quedó así como, y yo dije, pues sí, nosotros no podemos fallar porque somos pues una camada de compañeros que hemos llegado a la legislatura y pues tenemos que defender con todo la llegada del presidente de la República, ¿no? Y eso yo siempre lo tuve claro, o sea, llegamos por el auge de López Obrador, no por ser Marité o por ser fulano o sultano. Yo siempre reconocí eso, o sea, llegamos por el movimiento del presidente de la República y por movimientos que antecedieron también el López Obradorismo, ¿no? Bueno, parte también de las iniciativas o de los puntos de acuerdo siempre iban inclinados en el tema pues de más libertades hacia las mujeres. Propusimos también el tema de la interrupción legal del embarazo. San Luis, yo siempre he dicho, es plaza difícil por el tema pues conservador que todavía permea en la estructura, pero creo yo que es posible porque es un tema de derechos humanos de las mujeres, o sea, no tendría por qué haber una injerencia ni de la clase pues religiosa, ni ningún otro argumento que no sea que nosotras podamos ser asistidas médicamente si yo decido abortar, ¿no? Si decido no pues dar pues el proceso de embarazo. Entonces me parece que es algo que debe de ser un derecho para las mujeres, porque es un tema, te digo, pues de libertad, de autonomía de nosotras mismas y de reconocernos pues que ese es un derecho elemental y fundamental. O sea, si en ese momento alguien no quiere ser madre, pues se debe de permitir que ella se respete su deseo de no serlo, ¿no? Sí, yo creo que es un tema fundamental que las legislaturas tienen que discutir y pues tarde o temprano tiene que aprobarse, ¿no? Porque te digo, es algo que ya la propia Suprema Corte ha determinado, entonces creo yo que tiene que ser un proceso pues natural que se tiene que dar en San Luis Potosí. Yo creo que todavía nos falta mucho conciencia en el tema pues de esta relación entre humanos y no humanos, ¿no? Porque pues al final pues convivimos con todo, pues con toda una serie de ecosistemas que creo yo que como seres humanos no hemos logrado entender todavía, ¿no? Que dependemos de ellos, que dependemos de los árboles, que dependemos de los ríos, que dependemos pues de la flora, de la fauna, y lo que hacemos el ser humano es exterminarlas, es construir en la Sierra de San Miguelito pues grandes residencias donde los mantos acuíferos son tapados con cemento, ¿no? Entonces, ¿qué conciencia vamos a tener donde lo que más interesa es pues la ganancia, ¿no? Entonces, antes que el ser humano? Entonces, eso todavía creo yo que nos falta un brinco evolutivo o un salto cuántico para entender que somos parte de la naturaleza y de todos sus componentes, el agua simplemente, ¿no? O sea, nosotros mismos estamos contaminando los manantiales, los ríos. O sea, si nosotros vamos a la Huasteca, digo, yo soy de la Huasteca y me doy cuenta cómo ha sido este proceso pues de exterminio de la propia naturaleza, ¿no? De los ríos, pues de todo lo que significa que nosotros tenemos conexión con la tierra, ¿no? Entonces me parece que todavía no hay como esa comprensión a cabalidad en dónde estamos parados como seres humanos, ¿no? Bueno, yo estudié una maestría, bueno, después de terminar la licenciatura en Derecho, estudio una maestría en Antropología Social en el Colegio de San Luis, haciendo una investigación en la Huasteca Sur, que
que tiene que ver con pues conflictos agrarios entre campesinos y mestizos, ¿no? En un lugar que se llama Huesco Tampacán. Siempre ha sido como un lugar muy pues complicado en esos temas pues agrarios, en temas de luchas por la tierra, en temas también de despojo, vamos a decirlo, de discriminación hacia los pueblos indígenas y pues también por la ubicación de grupos terratenientes también, ¿no? Poseedores de grandes extensiones de tierra. La parte de la investigación más pues de campo el antropólogo social tiene que ir a campo, tiene que hacer su registro, su diario de campo y pues bueno, fue una experiencia para mí maravillosa porque yo siempre digo esto, que la parte de la formación académica en torno al derecho pues siempre fue como muy positivista, ¿no? O sea, pues tienes que checar el código, tienes que checar la Constitución. Entonces, para mí, la antropología me rompió pues el paradigma de comprender el derecho de otra manera, ¿no? Entonces, pues creo yo que ha sido una de las partes más interesantes en mi formación, pues yo digo también como ser humano, ¿no? Al final conoces todo este tema de la diversidad, el tema del pluralismo jurídico, del derecho indígena, de cómo viven realmente las comunidades y cómo se organizan, ¿no? El tema todavía de la relación con la tierra, me tocó todavía hacer registros de todas estas pues ceremonias de agradecimiento a la tierra, de trabajo de faena, de trabajo colectivo, ¿no? Entonces estas cosas que aparentemente para los citadinos resultan como, ¿qué es eso, no? Pues todavía se practica dentro de las tradiciones, de las costumbres de los pueblos indígenas, pues toda esta organización social, como lo decimos en la antropología, toda esta forma de cohesión social que luego, bueno, se viene rompiendo por diferentes factores, ¿no? Pues algunos de los habitantes pues tienen que emigrar, se rompen también el tejido social cuando llegan, por ejemplo, yo recuerdo que en ese momento cuando yo hice trabajo de campo, llegó la termoeléctrica a Tamazunchale, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, varios de los grupos de ahí se oponían a que la termoeléctrica se pusiera en ese lugar, porque decían, uno de los argumentos había que ahí existían pues vestigios todavía arqueológicos, ¿no? Y los propios señores, los señores más grandes, pues recogían lo que dicen estos monitos, ¿no? O sea, entonces, bueno, hay varias situaciones que cuando uno se acerca a la realidad te das cuenta pues que la vida, la forma de vida de las personas es distinta muchas veces, ¿no? Y uno tiene que comprender esa realidad, registrarla y pues rendir una investigación que trate de dar cuenta de esa realidad. Es como una fotografía en ese momento, ¿no? Quizás ahora las cosas, si voy a Huexco, han cambiado totalmente o ya se transformó, ¿no? Pero por lo menos queda ese registro de esa investigación en ese momento determinado, ¿no? Yo me titulé en el 2000, de la maestría me titulé en el 2007 con esa tesis, ¿no? De los campesinos y los ganaderos en Huesco Tampacán, la lucha por la tierra, que fue como la lucha por la tierra, y lo que hice pues fue hacer entrevistas con los indígenas, también con organizaciones, ¿no? Cómo veían este asunto, investigación pues de archivo y todo esto, ¿no? Y pues ahí está la tesis. Sí, yo creo que, ya después también uno puede hacer su reflexión porque elige como ciertos temas de investigación, ¿no? O sea, yo decía, pues he elegido estos temas de investigación porque mi padre había participado en movimientos campesinos en defensa de la tierra, de territorio, y por supuesto que persisten. Yo creo que el tema de la desigualdad persistente, de la desigualdad, de la pobreza extrema en las comunidades, pues sigue siendo pues una situación diaria, ¿no? O sea, tú regresas, vas a la Huasteca y dices, pues, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Huasteca Potosina, ¿no? Y pues creo yo que las condiciones no han cambiado tanto, ¿no? O sea, la situación de injusticia,
pues de un espacio que todavía no es democrático, pues se ve, ¿no? O sea, son unos cuantos los que tienen y la gran mayoría pues siguen viviendo pues en pobreza, vamos a decirlo. Estudié el doctorado en Ciencias Sociales y me enfoqué más en las narrativas, en el tema de la expansión urbana en esta zona de San Juan de Guadalupe. Y pues bueno, nos pudimos dar cuenta cómo ha habido estos despojos a los comuneros de San Juan de Guadalupe y otras áreas también colindantes a esta zona por los grupos inmobiliarios. Pues al final, pues lo que más les interesa pues es esta plusvalía que puede tener la tierra y más en estos tiempos, ¿no? Y cómo se ha despojado pues a los campesinos, a los grupos de comuneros por estas tierras. El antecedente es un tanto también la Garita de Jalisco, donde yo retomo también como este análisis de qué es lo que pasó en la Garita, luego también va pasando en otros lugares y lo estamos viendo ahora, ¿no? Mezquitic, Agua Señora, todas estas partes aledañas a la ciudad y cómo, bueno, esta expansión urbana que de repente piensa uno que es inevitable, pues de repente sí puede ser inevitable porque pues la sociedad pues vamos creciendo, ¿no? Va siendo más y más población. Sin embargo, creo yo que falta también consensos con la gente, ¿no? O sea, porque muchas de las veces se llegó a quitarle sus tierras pues en base a engaños, ¿no? Entonces, toda esta parte de no reconocer los derechos que tienen pues los pueblos que han sido más originarios, pues son abusados por los más poderosos, ¿no? Entonces, creo yo parte del análisis social, político que hago yo en la tesis de licenciatura me permitió ver pues esa enorme desigualdad que hay y que todavía se sigue abusando precisamente pues del poder económico en contra pues de las tradiciones, de la flora, de la fauna, de la naturaleza, para aprovecharse de los bienes comunes, vamos a decirlo, porque al final, pues eso es lo que nosotros respiramos, eso es lo que nosotros, en donde vivimos, ¿no? Y se está supeditando el interés económico al interés social o al interés colectivo, ¿no? Digo, por eso ahora también, pues cómo se ha deforestado, cómo se han apropiado de la Sierra de San Miguelito, ¿no? Entonces, bueno, toda esta fue parte de la discusión y de la investigación y de los testimonios que yo rindo en la investigación en Ciencias Sociales para el Colegio de San Luis. Sí, exactamente, y eso también me permitió tener elementos dentro de la legislatura, pues para tener un posicionamiento claro en defensa de la Sierra de San Miguelito, que en cierto momento el presidente de la República pues habla de ello, ¿no? Entonces, pues bueno, creo yo que conociendo como este ambiente pues más pues social, político, de cómo se dio o cómo se ha dado este despojo por los grupos inmobiliarios, pues a favor de sus propios intereses y en detrimento de los intereses de los comuneros y de las comuneras. Pues bueno, lo que también el consenso de la población decida, ¿no? O los propios habitantes decidan, porque me parece que ellos deben de tener mejores condiciones de vida, donde sus hijos puedan acceder a mejores escuelas o el acceso a la educación, a áreas de esparcimiento, ¿no? O sea, ellos deben de decidir qué hacer, pero no nada más que el poder decida sobre ellos, sino también ser tomados en cuenta. Bueno, para mí, pues es Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque me parece que, como ella lo ha mencionado también, pues que es tiempo de las mujeres, que es momento de las mujeres. Me parece que tiene una gran trayectoria, pues no solamente científica o académica, sino política, ¿no? Y también en el tema pues que se ha desenvuelto en movimientos sociales, también en movimientos estudiantiles en defensa del acceso a la educación, pues como un tema de derecho humano, ¿no? Que sea gratuita, obligatoria, laica, de calidad. Entonces, me parece que ella tiene toda la fortaleza de poder enfrentar y agarrar las riendas del destino de nuestra nación mexicana. Me parece que es la idónea, me parece una mujer muy inteligente, muy congruente con lo que dice y lo que hace. Y pues te digo, creo yo que ella es la que puede profundizar el tema de la cuarta transformación. Me parece que ella está muy involucrada, bueno, con el presidente, por supuesto, en el tema
pues de una filosofía, vamos a decirlo, y también ellos lo han mencionado y lo repite siempre el presidente, el tema de una filosofía un tanto de principios humanísticos, ¿no? Que es precisamente pues esto que yo ya mencionaba con antelación, o sea, el poder es pues una situación que solo tiene, pues, o se hace virtud cuando se sirve al pueblo, ¿no? O sea, no es un poder para llegar yo, Mariteo, para llegar Claudia, sino es un poder para ejercerlo a favor del pueblo. O sea, tú llegas como un representante, ¿no? Porque la gran mayoría a lo mejor no puede acceder al poder, pero tú tienes esa virtud de ejercer, de llegar para hacer el bien a la población, ¿no? Después de todas las situaciones pues de desigualdad, de pobreza que se tiene, ¿no? Otra de las situaciones también es el tema de la austeridad, que me parece que ha sido una crítica muy profunda a los políticos mexicanos. O sea, no puede haber, como te lo dije con antelación, pues un gobierno rico con pueblo pobre, ¿no? O sea, son principios claves y el otro es, por el bien de todos, primero los pobres. Y no es una situación de una verborrea, sino es una situación real en nuestro país. O sea, si nosotros no cambiamos de política social, de una visión distinta, de ejercer la política con ética, con principios, pues vamos a volver a hacer lo mismo que hacían los priistas, ¿no? O que han hecho durante mucho tiempo, de ocupar la política como una situación que solamente les favorezca a un cierto grupo o a una camarilla, ¿no? O sea, pues no, o sea, es como desde el principio lo veníamos gritando, es un honor estar con Obrador, ahora decimos es un honor estar con la mejor, ¿no? Pero, pues bueno, te digo, creo yo que ellos, bueno, al menos de parte de Claudia Sheinbaum, me parece que tiene una radiografía social, una radiografía humanista, una radiografía que le permite a ella pues actuar también como científica, ver las necesidades de la población para poder actuar. Y me parece que es una mujer sensible, me parece que es una mujer empática, me parece que pues bueno, ha sufrido también el tema pues de la violencia, de la discriminación en varios momentos y pues bueno, ha salido avante y pues en estos momentos ella me parece excepcional mujer para ocupar la presidencia de México. Por supuesto que eso va a influir, porque te digo, en la estructura, pues seguimos siendo una sociedad machista, misógina, violenta y ponle todo lo que quieras, o sea, en el fondo, pero creo yo que ese boquete ya se rompió, o sea, el hecho de que ella haya sido pues delegada en Tlalpan, luego la jefa de gobierno en la Ciudad de México, ocupado la Secretaría de Medio Ambiente durante un tiempo cuando fue López Obrador jefe de gobierno. O sea, ella tiene una gran experiencia pública en el ejercicio pues público de la administración pública, pero y ha demostrado que puede, y ha demostrado que las mujeres somos capaces de tomar decisiones en la vida pública y pues me parece que eso tendría que hacerse de lado en la sociedad mexicana y eso rompería como con todos estos prejuicios o roles que eso nos ha asignado a la mujer, que no podemos, que no estamos capacitadas todavía. Por supuesto que podemos, por supuesto que queremos y que sabemos cómo administrar pues la nación, ¿no? Entonces en este momento pues es Claudia pues la mujer idónea para representar a México. Yo creo que sí, me parece que la hegemonía política siempre ha estado pues muy, pues vamos a decirlo, muy acotada a ciertos grupos, ¿no? O sea, solo ellos pueden hacer política, solo ciertos grupos pueden hacer política, no, los ciudadanos podemos hacer política, los ciudadanas podemos tomar decisiones, ¿no? O sea, me parece que la política en México ha sido muy controlada por el PRI, por los grupos de poder y los intereses pues que ha habido durante mucho tiempo. Sin embargo, como dice el presidente, pues el pueblo ha despertado,
Y me parece que tenemos una conciencia elevada en términos de elegir, de saber decidir qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que México tiene que tomar otro rumbo, porque tiene que tomar pues una inclinación, yo diría, pues social, de izquierda, donde la política ya no sea una vergüenza, sino más bien un honor participar en política, y donde las mujeres también no seamos violentadas, sino más bien, pues, como la propia Claudia Sheinbaum dice, o sea, si las mujeres llegamos al poder, pues enriquecemos la vida pública, ¿no? O sea, porque tenemos otras opiniones al respecto, y nuestra opinión es valiosa y es importante para la toma de decisiones en todos los ámbitos. No, bueno, tiene que buscarse quien lo haga de manera ecuánime, que nos dé certeza a todos los mexicanos, a los potosinos, que se tienen que tomar las mejores decisiones, ¿no? Creo que en este momento, pues, lo que se decida va a ser, pues, lo más, pues, productivo y pues dará los mejores resultados, ¿no? Tan solo ya que se abra también a toda la población, y por supuesto a los morenistas, a los simpatizantes, a los que, o sea, a toda la población, pues es magnífico, ¿no? Que decidamos el pueblo quién queremos que sea pues la próxima coordinadora para profundizar la cuarta transformación. Pues yo creo que todos los candidatos pues son buenos, ¿no? O sea, no podemos, yo no podría decir nada en contra de los otros candidatos, porque me parece que tienen mucha altura también, igual que Claudia, pero pues tendrá que ganar quien elige el pueblo, ¿no? Quien decide el pueblo, y pues te digo, para mí en lo particular, la idónea, mi favorita, la de mayor capacidad y con un sentido social, ético, público, lo tiene Claudia Sheinbaum. Por supuesto, yo creo que ella lo ha dicho también, es momento de las mujeres, y la coyuntura política está puesto para ello. Parece que el movimiento también feminista ha dado mucha pues movimiento y mucha crítica a que las mujeres ocupemos los más altos rangos en la política pública, y pues bueno, hay todo un movimiento también que respalda a Claudia Sheinbaum, y creo yo que es el momento idóneo, el momento pues político que estamos viviendo ahorita, para que una mujer llegue al poder y a las máximas decisiones de nuestra nación mexicana. Quien llegue, y si llega ella, por supuesto, está obligadísima a que se implementen políticas públicas más certeras en esos ámbitos que tú mencionas: violencia hacia las mujeres, desapariciones, pues toda esta situación que implica pues el deterioro pues del tejido social pues hacia toda la población al final, ¿no? Me parece que ella, por supuesto, que estaría obligadísima a voltear a ver a este sector que ha sido históricamente pues vulnerado en sus derechos, y ella puede, y bueno, y entre todos, por supuesto, o sea, no la vamos a dejar sola para que implemente políticas que realmente pues beneficien a la población. No, pues más bien todos tenemos que hacer un llamado a la unidad, o sea, un llamado a la unidad que nos enfoque pues a un objetivo, quien sea, o sea, al final ahorita yo digo, pues quien quede como el posible candidato a la presidencia de la República, pues nos tenemos que ir por ahí apoyándolo o apoyándola, ¿no? Entonces creo yo que es primero, ¿cuál es el objetivo que estamos buscando dentro de Morena? Pues esta profundización de la cuarta transformación, con un cambio en la visión de la política, de ejercer la política con ética, con principios, y me parece que lo podemos hacer, ¿no? Me parece que lo podemos hacer en conjunto. Por supuesto que siempre hay grupos, etcétera, pero pues creo que tenemos un fin común, que es pues mejorar las condiciones de vida pues de los potosinos, de las mexicanas, y que esta estructura hegemónica pues cambie, ¿no? Y que la política sea ejercida pues con valores, con ética, con principios, y atendiendo a las necesidades o a las prioridades, ¿no? O sea, me parece que
que dentro de la política se ha olvidado el sentido que realmente tiene hacer política, que es hacer el bien al otro, ¿no? Entonces me parece que si todos estamos en ese sentido de no querer que llegue tu grupo, tu camarilla o tú mismo, pues no, simplemente me puedo hacer también a un lado para que llegue otro compañero u otra compañera, ¿no? O sea, yo creo que nosotros también tenemos como muy claro este principio que el presidente de la República reivindica, la no reelección. O sea, yo creo que es en términos políticos, pues un principio ético también, ¿no? Dejar que otros compañeros pasen, dejar que otros pues grupos reivindiquen sus posiciones y defiendan sus criterios.